¿Cómo medimos el éxito en una negociación? Podemos observar que esto ha ocurrido cuando los contextos y los resultados dentro de una mesa de negociación han sido mejor que todas aquellas alternativas a disposición de las partes en una negociación que pueden tener por fuera de la mesa, es decir, sus mejores alternativas a negociar posibles. También los intereses han quedado satisfechos de cada uno de los interesados en este proceso. Tiene una buena opción en términos de resultados, ha sido legítimo, hay un compromiso inteligente por las partes, hubo un proceso correcto y eficaz en la comunicación y además el proceso ha mejorado las relaciones de quienes han participado. Sin embargo, una negociación no está exenta de percepciones subjetivas en el proceso en el que se lleva a cabo. Y por percepciones subjetivas identificamos todas aquellas circunstancias que afectan tanto de manera positiva como de manera negativa en una negociación. Y la mayor parte de las veces es en el sentido negativo. Es decir, a un problema común corremos el riesgo de tratar un conflicto pobremente. También debemos identificar que las personas que intervienen en un proceso de negociación tienen una perspectiva muy diferente de las cosas y no necesariamente un pensamiento homogéneo que permita encontrar una solución colaborativa de inmediato. Y en este sentido, esto ocurre porque las percepciones en conflicto no son entendidas. Las causas que generan las percepciones subjetivas son diversas. ¿Por qué? Porque experimentamos y observamos cosas diferentes. Nos interesamos también en una amalgama de circunstancias totalmente disímbolas y no necesariamente estamos en una perspectiva de ceder a los planteamientos de nuestra parte. De igual manera, tendemos a recolectar evidencia para apoyar nuestros puntos de vista. Y a veces, o muchas veces, ignoramos o desechamos todos aquellos datos que no corresponden y dejamos de ver que también estos datos que no corresponden son utilizados por la contraparte para fortalecer sus propuestas. Y esto genera que filtremos selectivamente nuevos datos y recordemos selectivamente lo que queremos recordar, pero dejando por fuera aquellas cosas que pueden jugar en nuestra contra. En fin, estos recuerdos que vamos creando con este tipo de información que vamos recolectando son recuerdos que generan bases para nuevas percepciones. Y aquí podemos identificar que hay un esquema que nos mide perfectamente este tipo de subjetividades y la llamamos la escalera de la inferencia. Tenemos conclusiones y creencias por el lado A, lo mismo por el lado B. Tenemos un esquema de interpretación de datos, explicaciones y evaluaciones por cada parte. Y a veces los datos que seleccionamos pues no necesariamente son los óptimos para fortalecer nuestras posturas porque dejamos de considerar elementos que nos pueden ser también de utilidad por los sesgos que muchas veces traemos a causa de nuestras percepciones previas, nuestras cosmovisiones y también los filtros y subjetividades con las que cargamos. Entonces, es importante identificar cómo manejar las percepciones que tienden a ser subjetivas. Y en este sentido, hay que ser muy conscientes para entender cuáles son las causas que las generan. Ser conscientes de nuestros propios prejuicios. Así también, entender cómo los otros perciben las cosas y también ejemplos de estas percepciones nos ayudan a comprender mejor de lo que estamos hablando. Hay que ser empáticos y colocarnos en los papeles o roles de nuestras contrapartes para poder identificar y entender cómo construyen sus posicionamientos. Y en este sentido, es muy importante hablar de manera transparente. En este sentido, debemos mostrar, al ser empáticos, que entendemos las percepciones de nuestra contraparte y también
en una base de respeto, ir planteando, mostrando y también argumentando nuestras percepciones. Muchas veces también ayuda cuando son o aparentemente son irreconciliables las posturas, solicitar ayuda neutral como un arbitraje, una mediación y también parámetros de legitimidad que generen, desde luego, perspectivas de piso común y reglas claras. En este sentido, debemos siempre adoptar una actitud de entendimiento que haga de este un esfuerzo colaborativo. Y es importante asumir que las percepciones subjetivas sin duda siempre van a tender a existir por la naturaleza compleja de nuestro pensamiento, tanto en nuestra parte como en la contraparte. Así es que hay que buscar siempre entender antes de querer ser entendido y también considerar discutir que las percepciones subjetivas de manera temprana y en forma explícita pueden ser atendidas con mucha transparencia. Ahora bien, es importante profundizar tanto en la preparación de una negociación, en la búsqueda de datos, los razonamientos y también las interpretaciones. Ser muy explícito en los datos que comunicamos, sobre todo aquellos que son importantes para la contraparte y claves para lograr colocar nuestras ideas y nuestros planteamientos de soluciones. Así es que hay que evitar conformarse con la información disponible y siempre buscar nuevos datos. Y hay un mecanismo muy importante que hoy en día sirve mucho, que es tener una estrategia narrativa en donde coloquemos nuestras historias, nuestras interpretaciones y desde luego también nuestras conclusiones. Ahora bien, cuando actuamos de una manera empática y entendemos las percepciones de ellos y también las nuestras tienen mucha nitidez, mucha legitimidad, rodeadas además de un mundo complejo, nos damos cuenta que podemos hacer que todo tenga sentido, que desarrollemos percepciones y los puntos de vista encuentren en la base de respeto tierra fértil para percibir soluciones mutuamente benéficas. Así es que es muy importante identificar que cuando lo que percibimos difiere, no necesariamente es el fin de una negociación. Siempre podemos tender a generar una comunicación nítida que nos permita resolver nuestros malos entendidos o crear bases para una solución efectiva a cada uno de los temas que encontramos. También hallamos en las negociaciones que hay información que no necesariamente está bien sustentada. Por eso es importante, para combatir las percepciones subjetivas, buscar datos que no concuerden, concentrarnos en comprender las percepciones de nuestra contraparte, y esto nos lleva a la conclusión de que en una negociación la comunicación importa e importa mucho. Es decir, en una negociación encontramos que los símbolos, la comunicación verbal y no verbal, todo tiene un efecto e incide en el resultado de una negociación. Por el impacto de la comunicación podemos encontrar que la postura corporal, los gestos inciden en un gran porcentaje que va del más del 50% en los resultados de la percepción en la comunicación, y más de un 30% los tonos y los timbres de voz, y muchas veces el contenido verbal registra un promedio alrededor del 10%. Esto nos refiere y nos ratifica que la comunicación importa e importa mucho. Por ello, los signos de la conducta verbal deben ser siempre cuidados. Nuestro lenguaje, las palabras y frases, nuestra sintaxis, nuestros tonos de voz, ritmos de habla, velocidad, el volumen y la intensidad con la que nos comunicamos es sumamente importante. Ahora bien, la comunicación no verbal y corporal es fundamental
porque ella es la base, el complemento de las percepciones que pueden tener sobre nosotros. La mirada, la expresión facial, los gestos y ademanes, la postura corporal, la vestimenta, incluso la distancia física a la cual nos colocamos en una mesa de negociación, la velocidad y el ritmo de nuestros movimientos corporales y sin duda todo lo relacionado a la manera en que comunicamos nuestra presencia. Incluso el manejo de la respiración, el volumen con el que nos comunicamos, en fin, la transpiración, todo comunica en un proceso de negociación y también en procesos donde en el ejercicio de liderazgo buscamos transmitir y colocar ideas. Y por ello es muy importante identificar que la congruencia es directamente proporcional al tipo de lenguaje que tenemos en un proceso de negociación. Así es que siempre hay que ir considerando estos elementos en una negociación, ya que en ella, como en cualquier otro campo, la incongruencia tiene su precio en malos entendidos, conflictos, malas interpretaciones o confusiones. Específicamente, este rubro de la comunicación debe ser siempre cuidado. En este sentido, todos los mensajes que emitimos tienen una fundamental importancia porque representan partes de nuestra personalidad, la manera en que se detectan congruencias o incongruencias en la otra parte, que permite prever algún conflicto y planificar el curso de acción al respecto. Ahora bien, una vez que hemos terminado un proceso de comunicación, de diálogo en el marco de una negociación, nos aproximamos al cierre de este proceso y arte de negociación. Cuando nos aproximamos a este momento, es muy importante que como primer paso expliquemos las reglas, consultemos en segunda instancia y exploremos los intereses de las contrapartes que hayan sido correctamente y desde luego atendidos y colocar en una agenda de trabajo posterior aquello que no ha sido atendido. Consultemos y exploremos los intereses de las partes, elaboremos las opciones que satisfagan a los intereses, consultemos todo aquello que nos genera algún pendiente y que dé certidumbre y total legitimidad a nuestros procesos de negociación. Cuando nos aproximamos al cierre de una negociación, es importante tener un borrador de trabajo en donde podemos tener la posibilidad, ya sea de crear un equipo de redacción o nosotros ir construyendo esto en una base de acuerdos conforme avanza el diálogo, creando una lista de asuntos que debe incluir un acuerdo y desde luego vayamos madurando este proceso. Es fundamental tener por escrito cada uno de los acuerdos con claridad, con legitimidad y sobre todo con el compromiso del cumplimiento por cada una de las partes. Ahora bien, cuando nos vamos al cierre, es importante que demos nuestros comentarios, participemos en los procesos de revisión para que este compromiso quede con total nitidez por cada una de las partes. Y en este cierre, después de haber atravesado todos los procesos previos de construcción de acuerdos, de registro de compromisos, de redacción de un acuerdo final, congelemos el proceso en una versión final. La versión final ya no tiene un carácter de revisión, sino que nos permita ya ir considerando un cierre de este proceso de negociación. Consideremos siempre que la negociación es un arte, es una ciencia, es un proceso de comunicación, es un diálogo de inteligencias que en esta perspectiva que trabajamos en la Universidad Anáhuac, buscamos siempre que sea con ética, que sea transparente, que tenga parámetros de legitimidad,
que fortalezcan las relaciones en el largo plazo y que tengan siempre un impacto positivo tanto para quienes participan en una mesa de negociación como para quienes buscan aportar positivamente a la sociedad.